Ecuador da el primer golpe. Se denuncia espionaje e incluso ataques a varios mexicanos. Ecuador, una vez más, escala el conflicto con México. Ahora mantiene la intervención de comunicación de diplomáticos connacionales. Y se ha denunciado que durante la toma de la embajada, militares de Ecuador espiaron y persiguieron a los funcionarios mexicanos. Ciudadanos de Ecuador salen en defensa de México y del ex vicepresidente Jorge Glass e incluso exigen la destitución inmediata del presidente Daniel Noboa. Bienvenidos al Nopal Times, amigos. Nuevamente comienza a escalar el conflicto entre México y Ecuador. Cuando pensamos que las aguas se están calmando, pues bueno, al revés, amigos, viene una ola más grande. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? Comenzamos. Espionaje y persecución. De ese tipo de situaciones son las que se está denunciando a Ecuador. Resulta que estuvieron interviniendo la comunicación de la embajada mexicana. La Cancillería aseguró que la demanda ante la CIJ se especificó que el gobierno de Daniel Noboa llevaba varios tiempo violando las señales de celular y teléfono fijo de la embajada mexicana. Imagínense nada más, amigos. Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería Nacional, aseguró que Ecuador intervino en las comunicaciones de la legación mexicana en Quito. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al intervenir nuestras comunicaciones. Viola la Convención de Viena al frustrar y no permitir el trabajo diplomático de nuestra embajada y de nuestro personal. Los tienen encerrados, sin comunicación y además espiándolos. En la demanda que el gobierno mexicano presentó ayer ante la Corte Internacional de Justicia, consultada por Excelsior, se detalla que Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la misión diplomática en Ecuador, notó que un vehículo militar estaba estacionado fuera de la Embajada de México. Cuando compartió sus preocupaciones y una fotografía del vehículo a miembros de la embajada, mencionaron que era un vehículo militar utilizado para intervenir las comunicaciones móviles. Fíjense nada más, amigos, si piensan que Ecuador no puede caer más bajo, pues estaban equivocados. Se denunció que Eva Marta Balbuena Reyes, jefa de administración en la legación, fue seguida en una ocasión por agentes de la policía mientras conduciendo su vehículo, lo que la llevó a regresar a la sede diplomática por temor a su propia vida. Imagínense, hasta la propia vida de los mexicanos está en peligro. Yo no entiendo, amigos, la verdad, por qué siguen en esta embajada. Deberían inmediatamente irse de ese lugar. Su vida está en peligro, su integridad está en peligro. Los están espiando, están pasando cosas terribles. Ahora, además, se añade que durante el operativo para detener a Jorge Glass, Canseco y Balbuena se dieron cuenta de que la señal de sus celulares no funcionaba porque los estaban interfiriendo. O sea, básicamente este tiempo ya lo llevaban haciendo antes de lo ocurrido. Ya estaban espiando y interviniendo a los mexicanos. La Corte Internacional de Justicia recibió ayer formalmente la demanda de México contra Ecuador respecto a la controversia relativa a derechos jurídicos por violar la inmunidad de su embajada en Quito. Obviamente, amigos, México no quita el dedo del renglón y continúan denunciando estos sucesos. La ministra que orquestó la invasión a la Embajada de México, la mexicana Mónica Palencia, ahora se dice inocente y culpa directamente a Daniel Noboa, el presidente, que se fue a refugiar a Estados Unidos, su patria. Vamos a escuchar a Mónica Palencia, amigos. Sabemos, es la ministra que dio la orden y ahora pues se lava las manitas. Ya le entró el miedo porque pues bueno, ella, recordemos, es mexicana. Y cuando ya era confirmado que la respuesta era negativa, yo ya le había dicho a la canciller, en caso de que la respuesta sea negativa, primero yo no insistiría más, porque ya en mi rol de ministra del Interior no puedo seguir insistiendo. Y a partir de ese momento será otra la persona que esté vinculada para conocimiento, si te parece pertinente,
en lo que haga relación a temas diplomáticos. Y también hablé con el señor presidente de la República y le dije, excúsenme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. No puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio, pero ya estaba en estas funciones de representación del Ministerio Interior un profesional ecuatoriano. Y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior. Pues obviamente, amigos, esto se comienza a poner tenso. El presidente López Obrador lo deja claro, estos hechos deleznables no pueden repetirse. El presidente reiteró la necesidad de expulsar de la ONU a los estados que no respeten la inviolabilidad de las embajadas como Ecuador. Y yo estoy de acuerdo y creo que incluso, amigos, es poco este castigo, pero al menos serviría para que tengan un poco más de conciencia y de miedo a otros países antes de atreverse a violar todas las leyes internacionales. Escuchemos al presidente. Entonces nosotros acudimos al Tribunal de Justicia, estamos pidiendo que se suspenda de Naciones Unidas a Ecuador en tanto no se pronuncien y reconozcan que violaron el derecho internacional y nuestra soberanía, que eso es lo que nosotros queremos. La reparación del daño es, primero, que si lo considera, lo juzga pertinente el Tribunal de Justicia, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, se le suspenda sus derechos como Estado miembro de Naciones Unidas a Ecuador, en tanto no se pronuncia y ofrezca una disculpa y el compromiso de no repetición. Pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues incluso en Ecuador ya comienzan a temer por la vida de Jorge Glass, amigos, este ex vicepresidente que fue privado de su libertad y bueno, pues piensan que pueden ultimarlo, ¿no? Vemos que hay 3,464 ya firmas en esta petición de change.org y bueno, no solamente esto, ¿no? Sino que aquí hay un video de Jorge Glass, quien está en huelga de hambre. Expresa su agradecimiento hacia el gobierno mexicano. El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político. Vamos a ver este video y díganme su opinión. 4 policías el día así, ¿no? Y ahí me le dieron los derechos de traer que sinvergüenza a un jovencito que tenía que usted trató de retirar los zapatos. Y luego lo vuelven a firmar para hacer una madre de cierto, que no estaba todo apaleado. Me ponen nuevamente a leerme los derechos aquí un policía, ¿no? Así ayer, no, me sientan ahí y yo me gané. Todavía me dice, párese, y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado. Hay 2 videos. El verdadero, pero me bajaron del carro, así todo torturado, hundado en los pulgares, en la época de la dictadura. Y este segundo video, son 2. No, qué bueno que el presidente López Obrador es con el imagen, con ahí lo de verdad afecta, no que su oposición política, yo se repito, que me va a quitar la cámara. Ya, perdón, más aquí, no le va a pasar nada. Pero también quiero que quede claro que yo no voy a... Fíjense nada más, ¿no? Lo que comenta, ¿no? Baleado, encerrado, una cosa que, Dios mío santo, ¿realmente se aplica la justicia a Ecuador?
terrible, ¿no? Lo que está ocurriendo, lamentables estos hechos. Ahora, vemos cómo Luisa González, ex candidata a la presidencia de Ecuador, está exigiendo la destitución del presidente Daniel Noboa. Y de hecho ya son varias personas ecuatorianas las que se están uniendo a este llamado a correr inmediatamente a destituir a su presidente. El Ecuador no se merece que, pese a los problemas que ya existen en el país, nos creen un problema diplomático que puede significar guerra. Por eso, señor Daniel Noboa, presente su renuncia. Vamos a ver, amigos, a esta ex candidata que alza la voz de esta manera. Exigimos, compañeros. El Ecuador no se merece que, pese a todos los problemas que ya existen en el país a nivel económico, de salud, de vida, nos creen un problema diplomático que puede significar guerra. Por eso, señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. El Ecuador no es su hacienda bananera. Señora Sommerfield, esto no es Aerogal. Esto no es Ecuer. Esto es el Estado de 18 millones de ecuatorianos y aquí se ponen en riesgo nuestra vida. Por eso exigimos la renuncia y agradecemos a la OEA, agradecemos a la Internacional Progresista, a la presidenta del Parlamento Andino, al Mercosur, a los parlamentarios de la Unión Europea. Ahí está, amigos, la respuesta de Ecuador, y quiero cerrar el tema del día de hoy platicándoles que ya se llevó a cabo una audiencia de Jorge Glass que terminó sin decisión sobre pedido de habeas corpus. A pesar de ver, amigos, pues el mal estado de Jorge Glass, el cual buscaba su libertad, pues no, amigos, se dio una incursión. Vemos cómo lo que han decidido es no resolver en este momento, a pesar de que la aprehensión fue totalmente ilegal, donde no se respetaron normas internacionales, donde se violó cualquier tratado internacional de sedes diplomáticas y de asilo concedido por el gobierno mexicano. Aún así, el recurso de habeas corpus busca restituir la libertad de una persona cuando su detención se considera ilegal o arbitraria. Pero, pues bueno, por lo pronto, amigos, la versión fue refutada por la secretaria de Justicia de la Presidencia, Michelle Mancheno, quien negó las agresiones relatadas por Glass, dijo que no es cierto, que lo habían golpeado, y justificó la captura aduciendo que el asilo irregular no impide que se cumpla una orden de detención. Ahora resulta que le llaman a esto asilo irregular, violarse todas las leyes y tratados internacionales, a ello le llaman de esta manera para lavarse las manitas. De verdad, qué poca. Ojalá, amigos, que esto llegue a una situación de paz por el bien de Ecuador. Las cosas seguirán avanzando y díganme ustedes, pues, qué opinan al respecto. Los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like y nos vemos hasta la próxima.